Santo el nombre de Jesús. Qué bendición en esta mañana, mis hermanos queridos, mis amigos, de poder estar en su programa Ministros Competentes de Dios. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Este es su hermano Esteban Vega, desde su espacio Ministros Competentes de Dios, por Navidad en horario diferido. Para mí es una gran bendición, es mucha alegría poder estar en este tiempo. Es una fecha sin lugar a dudas bastante interesante, bastante especial hasta cierto punto. Y más allá de las celebraciones y más allá de todo lo que conlleva la fecha, llegar por un momento a pensar profundamente en lo que realmente significa. Así que reciban saludos. Este es su espacio Ministros Competentes de Dios a través de Voces de Alerta, llevando una voz de alerta en el tiempo del fin desde acá, desde Old Forge en Pensilvania, desde la iglesia Luz en las Tinieblas, llevando la edición de Navidad tal vez, correspondiente al día de la fecha. Un saludo cariñoso, mis hermanos, mis amigos. Que el Señor bendiga grandemente a cada uno de ustedes en las diferentes localidades. Que el Señor les acompañe. Espero que hayan tenido una bonita semana y un tiempo de familia, un tiempo de diversas celebraciones en el mejor de los sentidos. Así que para mí es una mañana bastante especial, bastante diferente. Es un poco de frío, pero nos gozamos en el Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias al Señor por el día que nos presta, y deseo saludar de manera especial a todas las iglesias Luz en las Tinieblas de las diferentes localidades, mis hermanos de aquí, de las iglesias vecinas. Luz en las Tinieblas ahí en Whitehall, Luz en las Tinieblas en Nueva York, Luz en las Tinieblas en la República Dominicana, en México y en todas las partes donde haya una luz en medio de las tinieblas. Cariñosos saludos a todos mis amigos, a todos los pastores, siervos del Señor, a todos los consiervos del Señor en las diferentes partes, desde acá al norte hasta allá abajo, hasta Chile, pasando por la Argentina querida, mis hermanos, mi familia allá, y especialísimamente a mis hermanos en el Ecuador. Mi hermana Katy, que Dios la bendiga ricamente. A mis hermanos, a mis amigos y a mi familia, ahora mismo que están todos donde mi papá, Nahum, Naín, a mi padre, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis cuñadas, a mis sobrinos, al nuevo sobrino, al nuevo heredero, al nuevo visitante. Que el Señor les bendiga grandemente. Abrazo, querido Eugenio Bernardo, a tiempo sin verte, mi hermano. Luego conversamos, luego hablamos. Gracias al Señor por esta oportunidad, mis hermanos. Yo estaba un poco triste, estaba un poco pensativo porque la semana pasada estuve en el programa de aniversario y lamentablemente en medio de toda la celebración, para mí era interesante, mis hermanos, que el Señor me haya permitido estar 2 años al aire en Voces de Alerta. Y estaba mi hermano bastante contento ahí celebramos y todo, compartimos las bendiciones del Señor, y cometo un error técnico y borré la transmisión y no la pudimos recuperar. No hubo poder técnico ni digital que pudiera recuperar el programa de aniversario, y eso me dio una tristeza. Entonces estaba revisando que al no estar en mi perfil tenía restricciones, y yo dije, eso no me vuelve a pasar. Así que, mis hermanos, bueno, vamos a usar uso del perfil. Cariñoso saludo a todos ustedes, mis hermanos, mis amigos. Un abrazo cariñoso hasta allá, hasta la Florida, en Miami, querido Eugenio. Que el Señor les bendiga poderosamente. Hicimos el programa de aniversario, mi hermano. Estaba contento por la bendición que el Señor me prestó de poder estar con ustedes en este tiempo a través de Voces de Alerta. Un abrazo cariñoso para los hermanos del staff de Voces de Alerta, en inglés y en español. Que el Señor les bendiga poderosamente. Es una bendición ser parte de ese equipo, y especialmente a mi hermano Alberto Rodríguez. Cariñosos saludos en el nombre del Señor.
Dios ha sido bueno, mis hermanos. Así es que con esa tristeza del video borrado del programa de aniversario, es interesante algo. Yo no sé cuál es el mensaje. El primer programa, el 1 de diciembre de 2023, yo cometí un error técnico y se borró esa transmisión. Y en la transmisión, mejor dicho, ese fue el primer día. Cuando celebré el primer año del primer día, quedó ahí, hice mención de eso. Extrañamente, 2 años después, en el programa de aniversario, se borró también. No sé qué pasó allí, pero ahora tengo un poco más de control hasta en mi perfil, mis hermanos. Así es que quisiera iniciar este tiempo dándole gracias al Señor. Este es su hermano Esteban Vega. Saludos a todas las localidades, a todos los amigos, a todos los enemigos, a los deudores, a los acreedores, a los escarnecedores, a los fieles, a los santos, a todos. Sean bienvenidos a este tiempo. Yo quiero reflexionar brevemente, mis hermanos. Yo no quiero entrar en cuestiones de genealogías infértiles. Yo quiero más bien resaltar lo más importante de este tiempo. Y me gustaría, mis hermanos, Dios me la bendiga mi hermana Elizabeth. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los hermanos de la familia. Son todos bienvenidos a su espacio de todos los jueves a 8 o 7:30 de la mañana por Navidad y esas cosas. Gracias, mi hermana. Saludos para ustedes también, hermano Iván, a su mami, a todos en particular y a la iglesia del Señor en general. Yo quiero, mis hermanos, darle gracias al Señor nuevamente y quiero compartir con ustedes un texto bíblico que me sirve de base. Un texto sobre el cual quisiera reflexionar, y más que reflexionar, conmemorar y traer al punto y llevar al corazón una necesidad que ha sido reiterativa, vigente, poderosa y presente desde hace más de 2000 años. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren eso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor en esta mañana. Y esta es una de las porciones, mis hermanos, que probablemente ha sido por lo menos en mi memoria, por lo menos en mi experiencia, una de las más
distorsionadas y acomodadas a la tradición y la que menos impacto puede causar porque nos llena de ternura, nos llena de cuadros ideales, cuando en realidad lo que la Biblia dice tan claramente nos da una lección, nos da un mensaje completamente diferente. Y yo le he puesto de alguna manera a este tiempo navideño, un tema: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y en esta mañana vamos a hablar de magia. Y no es de Harry Potter ni nada de eso. No, estamos hablando acá de una escena que probablemente, siendo tan poderosa y siendo tan explícita en la Biblia, el tiempo y la tradición la han bajado, la ha suavizado de manera tal que no podemos ver o no llega al corazón el mensaje que realmente está transmitiendo. Un poco de magia navideña. A su nombre la gloria. Yo quiero, mi hermano, que por un momento tú focalices esta escena del nacimiento de Jesús y todo lo que esta escena, solamente esta escena de este capítulo, hasta el verso 12 puede darnos y puede enseñarnos y nos puede realmente de alguna manera confrontar con lo que el mundo y muchos cristianos estamos llevando al corazón cada año de manera no trascendente. Mira, mi hermano, en la Biblia no hay ninguna fecha. Hay unas aproximaciones que pueden ir por el orden sacerdotal que nos hacen llegar de alguna forma a lo más cercano que pudo ser el nacimiento de Jesús. Y desde luego que no fue en el día de hoy. Yo no estoy diciendo que Él nació el día de hoy. Pero ¿sabe qué? ¿Qué importa si hay fecha? En la Biblia no hay fecha. Pero sí está registrado el acto. Sí está registrado el suceso. Y para mí es interesantísimo que solamente Mateo, ese evangelista, fue el único que se tomó, por inspiración divina, se tomó el trabajo de hablarnos de la visita de estos magos. ¿Qué propósito tendría un evangelista en citarnos tremendo pedazo de historia que probablemente no nos está diciendo nada porque no lo hemos visto como el Espíritu de Dios y como el propósito bíblico pretende que tú y yo lo revisemos para que comprendamos lo que hay más allá? Y no es que vamos a poner cosas donde no hay, no, simplemente vamos a adentrarnos con la ayuda del Señor. Es interesante, mi hermano, que este evangelio también es el único que empieza hablando de genealogías. Esas genealogías aburridísimas para muchos de nosotros, para muchos de ustedes tal vez, a los que no le prestamos atención ni en las crónicas de Israel, ni en los reyes de Israel, peor en el Nuevo Testamento. ¿Para qué tanta línea generacional? Mi hermano, las genealogías también son palabra inspirada, también son palabra de Dios, también están en la Biblia por una razón en particular. Pero antes de eso, mi hermano, yo quiero que consideres por un momento este asunto de la magia, este asunto de los magos, perdón. Porque la palabra magos, el capítulo 2 inicia diciendo la visita de los magos. La visita de los magos. Nadie más lo hace. Mateo se toma la crónica exacta y complementaria, o que me da toda luz de lo que pasó, que no lo mencionan 3 cronistas más. ¿Por qué? Bueno, necesitamos por un momento tomar con detenimiento quiénes eran los magos y qué era un mago en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, probablemente en el tiempo antiguo, no más allá de lo que pasó en Babilonia, en el tiempo de Daniel. ¿Por qué, mi hermano? Porque si vemos la palabra magos en el contexto actual, ya tiene que ver con ocultismo, con hechicería, con trucos, con cosas místicas, cuando etimológicamente y en su origen no tiene que ver con eso. Y esa desnaturalización de esa palabra hace que probablemente volemos y probablemente hoy, no es que probablemente, hoy día los reflejos de este episodio sean tan mal graficados según los nacimientos que vemos por aquí y que vemos por allá.
en el tiempo antiguo. Y la etimología hace presumir que magos, hermanos, eran una especie, una casta de grandes sabios, de grandes filósofos que eran muy diestros en ciencia, en filosofía, especialmente en astronomía. No eran astrólogos, eran astrónomos, eran dedicados a la ciencia. Miren, mi hermano, en la antigua Persia especialmente, fueron derivándose y fueron abriéndose paso, fundando escuelas, de manera tal que en la antigua Persia los reyes no eran coronados sin que primero no hayan pasado por una escuela de magos, que no tenía que ver con magia, sino con el conocimiento de ciencia, de letras y de astronomía. Era tan prestigiosa, era tan poderosa la casta de sabios, de estos hombres de conocimiento y de ciencia, que eran reputados de manera tal que eran una firma autorizada para poder llegar a ocupar un trono, un cargo real. Y eso para mí es bastante interesante conocerlo. Miren, hasta se le llegó a decir, abreviando, porque era un nombre largo, se les decía los magis, M-A-G-I, magis, y eso lo confirmé en Wikipedia. ¿Qué cosa es magis? Ahora con las herramientas que tenemos, mi hermano, seguir pensando que los magos hacían magia ya tiene otro nombre. Actualmente, y de Harry Potter para acá sí, los magos sí. De Babilonia para acá sí, los magos hacen eso. Pero antiguamente no. Y estos magos tienen mucho que ver, y dicen mucho y enseñan mucho de lo que realmente esa realización y esa confirmación y ese cumplimiento de la profecía hace o causa en alguien que probablemente decimos está lejos y los que estamos cerca no nos dice nada. Hay 3 escenarios específicos en el capítulo 2. Hay 3 escenarios, mi hermano, que yo quiero revisar brevemente. Probablemente un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, ahí en Guayaquil, querida cuñada, hermana Bella, hermana Julia, Dios las bendiga poderosamente, qué alegría verles. No sé si decirles felices fiestas, feliz Navidad, no, ese es otro tema. Solo quiero que sepan que aprovechen este tiempo, más allá de regalos y celebraciones, para considerar el acontecimiento que marcó, y más allá de que haya sido hoy, porque hoy no fue. Pero si el mundo está utilizando esta fecha y de alguna manera piensan de alguna manera en este hecho, bueno, démosle claridad, démosle luces, démosle la palabra de Dios. Y más allá de eso, no hay prohibición en la Biblia en recordarlo. No hay una fecha, pero como no hay una prohibición de hacerlo, tampoco hay de no hacerlo. Tengamos libertad, mi hermano. Y si hay algo importante que marcó la historia de la humanidad en 2, fue justamente lo que ocurrió con el nacimiento de Cristo, mi hermano. Es más importante. Los coros navideños, los villancicos, mi hermano. Esa música que se prepara y que se entona. Mi hermano querido, sale de los evangelistas. El Magnífica, el mismo canto de Simeón, el canto de María. Los villancicos más hermosos se escribieron en los evangelistas. Con sus evangelios, mi hermano, nos enseñaron cuán grande fiesta hubo cuando ese acontecimiento marca la historia de la humanidad. Y no fue el día de hoy. Y no importa la fecha. Lo que importa es que eso sigue impactando, mi hermano. Yo no puedo imaginarme cómo estaba el cielo ese día. Yo no puedo imaginarme cuán glorioso tiene que haber sido ese momento. Pero para hablar del nacimiento de Jesús tenemos otro momento, hermano. Ahora yo quiero hablar de esto, de lo que me dice el capítulo 2. Los magos, la magia de la Navidad. Oigan, Navidad, y a la gente que dice que origen pagano, mi hermano querido, ¿qué cosa no tiene un origen pagano? Y la Navidad significa natividad. Y más allá de que lo quieran asociar con... porque en la celebración romana sí tiene que ver todo, pero eso, mi hermano, vino para tergiversar el origen o la pureza de lo que había, del acontecimiento principal. Finalmente tiene que ver con celebraciones cuando tú y yo nos hacemos a las tradiciones, pero si nos vamos al marco bíblico, esto más que una celebración y un momento de regalos y de comida y de fiesta, debería de marcar la nueva etapa que vino al mundo para redimirlo, que el Dios de la gloria se hizo carne, la encarnación de Dios
tuvo efecto con el milagro y con el fenómeno de la Navidad, aunque nos atargante esa idea. Si no nace, no puede crecer, no va a la cruz, no muere, no resucita y no hay salvación. ¿Tiene o no importancia y poder el nacimiento de Cristo? Por supuesto que sí. Pero respetando las líneas, que todo es contaminación, allá cada uno, ¿no? Yo más bien quiero remitirme a los hechos y no recordar un día. Cuando el pueblo cristiano se remonta a un día para recordar esto, tiene problemas serios. Cuando tú y yo como hijos de Dios, como los que hemos sido beneficiarios de ese nacimiento, solamente en Navidad podemos acordarnos de lo bueno y lo lindo que fue ese nacimiento, tenemos un problema serio. Porque este momento, mi hermano, más allá de seguirlo viendo en una cuna, debería de haberlo ya grande, cumplido su ministerio. Al niño de la cuna todos lo aman. Pero la mayoría detesta al hombre grande, al hombre adulto desde una cruz, al hombre predicando y confrontando el pecado, al hombre que le dice a la gente que nos dijo un día a ti y a mí, vete y no peques más. Ese niño que ya no es niño, ya no es tan agradable. Así que mis hermanos, vamos a dejar eso allá. Yo quiero ver un poco de magia. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Y dice el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y estos magos, me queda claro, según lo que antes dijimos, que no tienen que ver con la magia del día de hoy. Pero como estudiosos y como conocedores, algo les alumbró, algo vino a dar un cumplimiento y ellos estaban seguros que ese conocimiento, miren, el pueblo de Israel fue tomado cautivo en Babilonia y en Babilonia se compenetraron mucho más y es donde probablemente tienen más curiosidad y probablemente también tienen y se profundizan en estos acontecimientos proféticos 700 y más años antes de este minuto en la historia del mundo. Estaban allí, estaban conociendo y ahora tienen una labor. Dice el verso número 2. Y dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Su estrella hemos visto. Y miren, mis hermanos, más allá de lo que tú puedas pensar y con el respeto del caso, esa estrella en la que probablemente se puede catalogar y se puede identificar o definir como un objeto incandescente en el espacio, sin ningún propósito, mi hermano, según lo que yo leo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, cuando aparece la gloria de Dios a los pastores, mucho me puedo inclinar a pensar que esa estrella, la que se puede catalogar como un objeto brillante, sin ton ni son, era la misma gloria de Dios. Lucas capítulo 2, verso número 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Esa gloria de Dios que se aparece a esos pastores, esa gloria de Dios que guió a los judíos en el desierto, hecha una columna de nube o una columna de fuego, esa misma gloria de Dios ahora tuvo que tener un propósito adicional. Vamos a hacer que el cumplimiento de la profecía llegue a buen término. Ese es Dios. Ahora, ¿tomó forma de estrella o no? Lo que quiero dejar un poco sobre la mesa es que no era una estrella errante, no era un cometa sin nombre, no era una de las Pléyades en el cosmos, no era la Osa Mayor ni menor, era, según el contexto bíblico, Dios en su soberanía mostrando su gloria. La gloria de Dios. Yo creo, mi hermano, que cuando este acontecimiento es tomado de manera tradicional, comenzamos los cristianos inclusive a aceptarlo,
a pensar que eran practicantes de artes oscuras, de ocultismo, de astrología. La tradición dice que estos 3 reyes magos tenían nombre, que eran 3, que eran Gaspar, Melchor, Baltasar, que vienen de la mismísima arca de Noé, que eran descendientes directos de Set, Can y Jafet, que el uno se radicó en Egipto, que el otro se radicó en Persia, que el otro se radicó en Grecia, y que se reunieron. Y miren, hermano, toda la historia que la tradición se manda. Y puede ser o no interesante, pero más allá de la imaginación que hay en la tradición, la Biblia no me da tanta información. No me la da. Y al no dármela, mi hermano, yo tengo que remitirme a documentos históricos, documentos a las fuentes más confiables y especialmente a lo que me dice la Biblia. Todo lo demás probablemente caiga en la mera especulación. No sé de dónde salen los nombres. No sé de dónde salen los orígenes geográficos. La Biblia ni siquiera me dice que eran 3. Probablemente al presentar 3 regalos ya fue uno cada uno. No. Puede haber sido 2, pueden haber sido 10. La Biblia no es explícita al respecto, pero sí es explícita en decirme quiénes, de qué linaje venían, quiénes podrían haber sido y especialmente cómo tomaron ese acontecimiento. Más de 1,600 kilómetros a lomo de camello por ver el cumplimiento de la profecía. Es decir, mi hermano, un primer panorama en el capítulo 2, el reino de este rey que nació era universal. ¿Por qué? Porque no se remitía ni a Israel, ni a Jerusalén, ni a Palestina. Lo vieron de otra latitud y vinieron a confirmar. Por alguna razón entonces, Mateo capítulo 1, y esas genealogías fastidiosas en ocasiones para más de uno. Mateo capítulo 1 empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese rey tenía que quedar evidencia y tenía que quedar claro en el lector de todos los tiempos. No era un rey casual ni ocasional. Tenía una línea de sangre que se remontaba al mismísimo Abraham, por el cual tendrían que ser benditas todas las familias de la tierra. De allá venía Cristo. Tenía que quedar claro que ese rey, que el trono de ese rey iba a ser imperecedero, iba a ser por siempre. Era hijo de David. Era el rey universal. Era un niño que nació para ser rey. No se quedó niño, hermano. Ya quitémonos de la idea Oigan, cuando nosotros estamos cumpliendo años, los judíos no celebran cumpleaños, por si acaso. Los judíos nunca celebraron y por eso, mi hermano, el cuidado que hay en las escrituras es tan completo que no se dejan esas cosas porque seguramente tendríamos una idolatría de esa fecha. Seguramente, si habiendo dejado claro algunos aspectos sobre María, el mundo idolatra a María. Imagínense si dejaban ahí la fecha. Oh, Dios mío, ¿en qué quedaría eso? Es decir, mis hermanos, que nosotros debemos de mirar el panorama de ese rey que vinieron a buscar unos prominentes sabios, poderosos en casta, como un reinado universal. Es ese rey que vino y que nació, que cumplió un ministerio y que por ese sacrificio, que obviamente produjo el haber nacido, crecido, formado, ministrado, muerto y resucitado, hoy estamos gozando de los beneficios de ese nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que Dios les bendiga más, mis hermanos, a todos ustedes, hermano Pedro, Dios me lo bendiga tanto. Mi querida Rocío, buenas tardes allá en Milano. No sé cómo celebran por allá. Probablemente también tengan el famoso nacimiento con los famosos 3 reyes. No sé dónde sacan que son 3. Pero vamos avanzando. El reinado de este pequeño rey tiene alcances generales. ¿Por qué nació en Belén si él era de Nazaret? Bueno, mi hermano, es que nadie decide aquí dónde nacer. Pero cumplido el tiempo, dice el apóstol Pablo hablando de los Gálatas, mi hermano querido, él tenía que nacer en el lugar que estaba profetizado. Él tenía que nacer en la fecha que estaba profetizado. Él tenía que cumplirlo todo y nada de esto fue al azar. Si no sale este edicto de Augusto, no se movían de Nazaret. Y Jesús tenía que nacer en Belén.
que Dios por eso es soberano. Si el soberano no lo controla todo, no controla nada. Y ese no es Dios. Dios tiene completo, total, absoluto. Eso es ser soberano. Una segunda parte, hermano, que salta a la vista es que estos reyes, este capítulo me da a entrever la resistencia, la repulsión que causó el advenimiento de ese rey. Dice el capítulo 2 del libro de Mateo, el capítulo 2, el verso número 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Un solo texto me dice tanta información. Un solo texto es bastante explícito para darme a entrever algo que lo pasamos corriendo, pero que tristemente sigue siendo una práctica el día de hoy. Vienen sabios de Oriente, habiendo visto la gloria manifiesta de Dios y guiándoles a dar el cumplimiento, a dar fe del cumplimiento de esa profecía, a lomo de camello tantos kilómetros. Y dice la Biblia, mi hermano, que oyendo esto, llegan a Jerusalén, unos magos a buscar al rey. ¿Dónde está el rey? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estos hombres que no eran judíos, habiendo visto el cumplimiento de la profecía, teniendo sensibilidad, no adoraban a Zoroastro, dioses de Persia, no se inclinaron a adorar a Ahura Mazda tampoco. Ellos vinieron a adorar a quien merecía verdadera y total adoración. Qué interesante que cuando alguien tiene el conocimiento, alguien recibe la revelación, deja la idolatría. Oigan, ¿ustedes creen que no tenían dioses en Persia? No tenían dioses allá en la Asia Menor. No había dioses en Egipto. Los habían, pero ellos habían venido a adorar porque ese cumplimiento de esa profecía ahora era un hecho. Ese Rey universal ha nacido y su trono iba a ser inconmovible. Pero permítame avanzar, mis hermanos. El verso 3 dice algo que necesitamos un contexto histórico bastante gráfico. El verso 3 tan corto dice tantas cosas interesantísimas. Oyendo esto, de reyes, de sabios, de magos de Oriente que buscaban un rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Una cosa es que se turbe un hombre, pero luego dice, y toda Jerusalén se turbó con él. Y ya la cosa cambia de gris a oscuro. Una cosa es que se turbe un hombre, que se vea amenazado, que se vea soslayado, que se vea intimidado. Todo es válido en el egocentrismo humano, en la razón de pensar en la que yo soy mi Dios, yo soy el centro y sobre alrededor mío gira todo. Cuando alguien viene a suplantarme porque ya ve un rey, las cosas cambian. Y es comprensible que alguien sienta temor ante alguien que viene a revelarle, a abrirle, a levantarle las estacas, a quitarle, a mostrar su mediocridad. Eso es comprensible que cuando alguien se sienta amenazado por alguien mejor, se ponga con temor. Pero todo Jerusalén con él, ni siquiera solamente un grupo. Toda Jerusalén se turbó con Herodes. Y aquí, mis hermanos, donde yo quiero que ustedes recuerden conmigo un poco de este antecedente. Este verso bíblico, si no es revisado a la luz de la historia, probablemente no nos diga mucho. Y yo siempre me pregunté por qué un hombre puede contagiar de turbación, de perturbación mental, del alma, de sus emociones, a todo un país. ¿Por qué? Bueno, mi hermano, esto es un poco de historia, y lo bonito de esto es que no pecamos al contarla, porque es historia universal. A su nombre la gloria. Que el Señor bendiga mucho al pastor Alfredo Ortiz. Dios me le bendiga, siervo del Señor. Y también me gozo mucho, pastor. Saludos a la familia y un abrazo muy fraterno en el nombre del Señor. A usted, a todos y cada uno de mis hermanos y de mis amigos, en vivo y en diferido.
Yo quiero, mi hermano, que ustedes conozcan un poquito de esta historia. Es sorprendente hasta cierto punto porque Herodes de plano, este Herodes del capítulo 2, no tenía por qué ser rey de Jerusalén y de Israel. Herodes era un usurpador. Herodes no era judío, Herodes era un idumeo, era nativo de Edom, era edomita, idumeo, edomita, natural de por allá. Pero siendo así, ¿cómo es que termina en el trono? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué amarres políticos? ¿Qué triquiñuelas hubieron para que alguien foráneo, de sangre mala, no pura según la realeza judía, venga a ocupar el trono? Eso tiene un antecedente. Un hombre que no debía ser rey estaba gobernando. Bueno, eso no fue gratuito. Este Herodes tenía un padre que se llamaba Antípater. Y cuando Israel fue asolada en el año 63 a.C. por Roma, este Antípater, padre de Herodes, fue bastante hábil. Y este señor comenzó lo que decimos el día de hoy a lambisconear. Comenzó a ser, como dicen los queridos, comenzó a ser adulador, comenzó a peinar, a pasar el cepillo. Era un lambón, dicen también. Bueno, mi hermano, mira que lo que está pasando en nuestros gobiernos no es patrimonio del siglo XXI ni de Latinoamérica. Es una práctica tan vieja como el servilismo y la indignidad humana. Este hombre quiso sacar partido, hermano, y fue bastante hábil, fue muy servil a los intereses de Roma y fue bien astuto. Y Roma consiguió ubicarlo en el poder. Cuenta la historia, mi hermano, que en el año 47 a.C., ya siendo gobernador, siendo un cargo político interesante, nombra a su hijo. Herodes Antípater es nombrado procurador, y en el año 47 ya Antípater logra insertar en el gobierno a Herodes Tetrarca, su propio hijo. Es interesante, mi hermano, cómo se van metiendo. Ya estaba el padre, ahora está el hijo, más o menos unos 20 años de diferencia, y los dos están enquistados en el régimen romano, con serias miras a tener parte en la gobernación de tierras palestinas. No es sino pocos años después que Augusto César nombra a Herodes Tetrarca, hijo de Herodes Antípater, como rey de toda Palestina. Y ahí, mi hermano, la cosa se pone bien complicada. ¿Por qué? Porque este Herodes era un paranoide. Este Herodes era un enfermo mental. Este Herodes era un perturbado. Si el padre tenía un problema de personalidad, un problema de dignidad, y no vacilaba en lamer las botas del poder de su tiempo, por contraparte, el hijo salió contrario, salió al revés. Y este no era lambiscón. Este era maniático psicópata. Dice la historia universal, mi hermano, que este Herodes Tetrarca, para alivianar el ánimo, porque la gente rechazaba a Antípater y la gente rechazaba al Tetrarca, se consiguió casar con una judía llamada Mariana. Esta Mariana, mi hermano, era de la línea real, de la última de las familias que gobernó Israel, hasta antes de la invasión por Roma. Con eso, pues ya no voy a tener tanta represalia. He hecho alianzas familiares, he hecho alianzas de sangre con una judía, voy a tener la aceptación de todo. Y más allá de haber conseguido eso, comenzó a denigrarse más su imagen. ¿Por qué? Porque este hombre psicótico, paranoide, era contrario, era completamente enfermo de todo lo que tenga que ver con sublevación. Él tenía pesadillas, él tenía tanto terror a que lo derroquen por no ser judío, por no pertenecer legalmente, por haber usurpado y por haber llegado de manera ilegal, que comenzó a eliminar a su propia familia. Y cuenta la historia que primero mata al hermano de Mariana, luego mata al abuelo de Mariana, luego mata a la misma esposa. Herodes Tetrarca mató a su mujer. ¿Y saben algo más increíble? Este Herodes loco mató a sus 3 hijos con Mariana. Oigan, todos ellos tenían sangre real. Dice la historia que por tener sangre real, todos ellos eran completamente lícitos ser candidatos al trono de Israel.
Los eliminó a todos. Había un refrán inclusive en Antigua Palestina que decía: es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Y esto, mi hermano, porque cerdo e hijo en griego se escriben parecido. Tienen una construcción gramatical bastante parecida. Y la gente decía coloquialmente: es mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Por lo loco, por lo psicópata que era este hombre. Es decir, mi hermano, que con ese antecedente histórico completamente verificable, puedes ir a la fuente que tú quieras, y si no quieres ir porque te cuesta, no te gusta trabajar, no te gusta investigar, tienes IA, úsala. De alguna manera nos ha hecho más flojos la IA, que no nos comienza a corromper la IA. Es increíble, mi hermano, que con ese antecedente tan morboso, y no es tan increíble, pero pasó, ahora tiene sentido lo que dice el verso número 3. Con un hombre que tenía paranoia de lo que era sublevación y golpe de estado, y que no vaciló en eliminar y matar a su propia familia, ahora llegan reyes, poderosos hombres, millonarios hombres a buscar un rey cuando yo soy el rey. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando aquí? Dirían por acá. Mi hermano querido, no es para menos que al escuchar eso, este enfermo mental se volvió loco. Y ¿saben algo? Con la historia de sangre que él no vaciló, miren, era tan loco, tan perturbado, que él quería asegurarse de que el día que él muriera, Israel llore su muerte. Pero como no lo iba a conseguir, sino que iban a alzar su mano y decir: por fin se fue, había dado una orden de que tomasen cautivos a todos los hombres más notables de Jerusalén, para el día que Herodes muera, todos ellos sean ejecutados. Y la gente llore a las buenas o a las malas la muerte de Herodes tetrarca. Dios santo. Es decir, que es bastante comprensible por qué se turbó este loco, este enfermo del alma, y por qué se turbó también todo Israel. Porque este hombre, al sentirse amenazado, era muy probable que haya una oleada de sangre nacional, como en efecto la hubo. ¿Ustedes creen que Herodes se quedó tranquilo? Ahí viene el rey. Miren, miren, qué bien actúa, mi hermano. El hombre, y es que aquí me queda claro algo, mi hermano. Cuando el Señor viene, el problema del hombre, mi hermano, no es falta de evidencia. El problema del hombre no es que no creen que haya realidades en la creación, en la existencia de un Dios. El problema del hombre es el mismo problema de Herodes. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez que tú y yo sentimos que nos van a quitar del trono, vamos a actuar como actuó Herodes. Nosotros no podemos, mi hermano, detenernos. Nosotros no podemos estancarnos pensando que somos pasivos ante el nacimiento de Jesús. Mira, hermano, ser pasivos ante el nacimiento de Jesucristo, como luego lo fueron unos hombres, está diciendo mucho de nosotros. Cada vez que el hombre siente que va a ser quitado porque no se puede recibir el nacimiento de Jesucristo sin darle el trono que él merece. Herodes no estaba dispuesto a negociar ese trono. Probablemente mucha gente el día de hoy, conocidos tuyos, tal vez tú y yo en ocasiones, no queremos darle el trono al verdadero rey. Y al querer acaparar, a querer retener ese trono, vamos a hacer lo mismo que hizo Herodes. Y ¿sabes algo? Esto no termina bien. Pero como el plan del Señor no lo puede truncar ningún paranoide, ningún enfermo, ningún maniático, morboso, tiene que cumplirse lo que el Señor dijo, lo que había estipulado. Hay que tener bien presente, mi hermano, que si somos capaces de eliminar todo lo que implique una amenaza antes de ceder nuestra voluntad, nuestro corazón y el gobierno de nuestras vidas al rey, todos les encanta el niño en el pesebre, a todos les encanta el niño en los brazos de María, a todos les encanta el niño en pañales, a todos nos encanta un Dios bueno, pero ese Dios bueno también es el Señor. Y ahí ya no nos gusta la historia. Tener a un Dios que me bendiga es maravilloso. Tener a un Dios que me sane y que me mantenga con bendiciones es lindo. Pero tener a un Dios que también es Señor. Él es Dios de dioses y Señor de señores, dice el salmista. Hasta ahí no llego. De verdad, mi devoción no es para tanto. Cada vez que tengo un problema voy a llamar al 911 a buscar mi policía, mi doctor, mi sustentador, mi proveedor.
Ese Dios de botica, ese Dios de cajita feliz de McDonald's, no es el Dios rey soberano. Y ahí es donde nos equivocamos mucho la mayoría de las veces. Y sigue diciendo la palabra del Señor, verso número 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Yo quiero que noten lo que pasa aquí. Luego de esa perturbación, yo voy a llamar a mis teólogos. Están viniendo magos trayendo una noticia que me ha alborotado el avispero de mi alma. Vengan acá ustedes, miren a quién llama. Y convocados todos los principales sacerdotes, escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer. La casta religiosa es llamada para dar fe de lo que habían traído estos sabios de Oriente, que no fueron 3. Verso número 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guiador. La clase religiosa llega convocada por Herodes, y me llama la atención, mi hermano. Mientras los unos vienen haciendo un viaje enormemente largo y peligroso, los otros vienen y le confirman a Herodes el cumplimiento de la profecía. Me llama la atención también que hacen mención a lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Estas palabras que están diciendo en el verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y dice el 7, el 3, pero lo dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. 700 años antes de este momento maravilloso, el profeta Miqueas dijo dónde y cuándo y en qué momento debía de darse ese gran acontecimiento. Es decir, esta clase religiosa conocía la profecía. Esta clase religiosa de fariseos y escribas le dio al rey Herodes: ¿sabes qué? Esa gente está diciendo la verdad. Esa gente está diciendo palabra profética cumplida. El rey ha nacido. Oh, sí, ha nacido el rey. ¿Sabes qué, Herodes? Sorry, el rey ha nacido. Y eso terminó de poner loco al rey. Dice el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído a Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, sobre donde estaba el niño. Miren lo que dice el verso número 10, mis hermanos, y esta parte es importantísima. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, por eso empecé diciendo al principio que la escena del nacimiento es una de las más absurdas graficaciones del nacimiento de Jesús. ¿Por qué te ríes? Yo no estoy siendo irrespetuoso, me da risa, lo siento. Me causa gracia ver cómo las escrituras, pese a estar tan claras, siguen siendo cegadas para muchos cristianos. El inconverso finalmente no tiene la luz. Pero muchos cristianos que hacen sus nacimientos están atropellando lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no llegaron a ningún pesebre. Los magos de Oriente, los sabios, no llegaron cuando el niño estaba en las vacas y en el establo. No, dice la Biblia en el verso 11, y al entrar en la casa.
Por cierto, te digo en confianza, ahí después como quien no quiere la cosa, anda a tu pesebre y saca a los reyes de allí porque no estaban allí. Ya no estaban en el establo, entraron en la casa, no estaba recién nacido, muy probablemente estaba entre 1 y 2 años ya de nacido y de crecido. A esa referencia, a esa inferencia se llega cuando el rey Herodes, sacando los cálculos, mandó a darle muerte a todos los menores de 2 años. No se me escapa a nadie. Oigan, si eran unos recién nacidos, como dice la tradición, ¿por qué matar a los de 2 años? No era porque estaba loco, era tonto, pero no tanto. Él sabía que ya el niño había tenido tiempo de haberse desarrollado, que ya no estaba en un pesebre. Y dice en la Biblia que ya no lo encontraron los magos en un pesebre. Pero a mí me llama la atención algo interesante, mi hermano. Mientras que unos sabios paganos llegan conociendo y aceptando el cumplimiento de la profecía y el día de salvación del mundo, llegan a adorarle. La clase religiosa, los fariseos y los escribas, ¿qué hicieron ante este acontecimiento? Nada. Sí, nació. Verdad es, se cumplieron los días. Y llegado el tiempo, nació. ¿Notas tú la diferencia de comportamiento y la diferencia de llama que arde en el corazón? Oh, el rey estaba cómodo en su trono y no metía amenaza. Pero la clase religiosa también estaba haciendo lo que mejor sabe hacer. Tapar, ocultar, no tocar cosas incómodas que de alguna manera están diciendo, ustedes también tienen que cambiar su manera de pensar y su manera de vivir. Oye, mi hermano, el pecado no es solo del que no conoce, el pecado también es el de que es pasivo frente a cumplimientos y a realidades que son explícitas para el Hijo de Dios, pero que le damos tan poca importancia. Sí, el Herodes es verdad, pero tranquilo. ¿Qué diferencia la actitud de gente que se supone está perdida al ver el cumplimiento de la profecía, al ver el cumplimiento de la redención de la humanidad? Viene con la actitud correcta. Llegaron, vieron la estrella, la gloria de Dios ahora los lleva y los guía y se detiene y ellos entran a adorarle. Oh, mi hermano, esto es bastante... Esto golpea mi corazón. Esto golpea mi corazón porque cuando tú y yo estas cosas ya nos dan lo mismo. Sí, Jesús nació de una virgen, sí, salvó al mundo. Oye, mi hermano, estamos teniendo, por tan vano, estamos en el acontecimiento más importante. Después de la muerte de Cristo en la cruz, ese nacimiento, mi hermano, no nos está diciendo nada. Miren, cuando Cristo nació, y cuando el hombre nace de nuevo, está naciendo con Cristo. Es necesario, tienes que nacer de nuevo. Es que no hay otra fórmula para poder dejar esta realidad debajo del cielo y pasar a lo que la Biblia nos ofrece más allá del sol. No hay otra fórmula. El nacer, es que la encarnación de Cristo, el Dios inconmensurable, toma la debilidad, la fragilidad, la corruptibilidad del cuerpo humano y se hace un bebé. Cuando nacieron mis hijos, mis hermanos, y cuando nacieron los tuyos, y cuando viste nacer a tus nietos, ¿dónde fueron a nacer? En cualquier lugar, en cualquier caja de Amazon o de UPS o de Federal Express. ¿En dónde nacieron? ¿Dónde buscamos ponerlos cuando nacieron? En las mejores clínicas, las mejores frazadas. Es que esto debería de reventarnos la cabeza. El Dios de la gloria nació en una bandeja, nació en un lugar hediondo, nació en un lugar con mucha insalubridad, nació y su público no eran reyes, no eran teólogos, no eran principales, no eran gobernadores, eran la clase más baja de la sociedad, pastores del rebaño. Es que esa es la grosería, ese es el escándalo de ese nacimiento en esta tierra. Si ese escándalo no nos llama la atención, probablemente no hemos entendido nada. Y si no hemos entendido nada, probablemente no tenemos claro qué pasó, por qué pasó y para qué sucedió. Y probabilísimamente no hemos sido objetos ni sujetos de ninguna nueva transformación.
Y no te estoy mandando a celebrar y a golpearte, oh sí, Navidad, Navidad. No. Si la encarnación de Cristo, porque grande es este misterio, decía Pablo. Si ese misterio de la encarnación no golpea nuestro corazón, no hemos entendido nada. Y cuando yo encuentro acá que gente que se supone debería ser idólatra y pagana, vino rendida a adorar, y la clase religiosa no le interesó el asunto, me queda claro, mi hermano, que hay una delicada línea entre el fervor real, producto del conocimiento y del nuevo nacimiento en Cristo, y de una vida metida en una iglesia en medio de 4 paredes, sin saber el sentido y el propósito real de lo que Dios ha hecho en esos corazones. Esta es la magia de la Navidad. Esto es lo que ocurre con estos sabios, esto es lo que ocurre con estos reyes. Esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que debería, mi hermano, dejarnos una seria lección. Cada vez que tú reaccionamos, mi hermano, de esa manera como Herodes o como los fariseos y los escribas, el Señor Jesucristo en alguna ocasión en el Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 14, hablando de una parábola, había una realidad que el Señor Jesucristo tuvo que decirla ya cuando fue grande. No queremos que éste nos gobierne. Y ese es el problema de mucha gente. No queremos que ese entre acá y que quite mi ego del trono y que él sea quien me gobierne. No queremos, lo dijo Cristo, no queremos que este nos gobierne. Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 14. Es decir, mis hermanos, que en esta mañana, más allá de los regalitos, de los arbolitos y de los pesebres absurdos con magos de Oriente que no tenían nada que ver en el pesebre, por eso digo que es tan risible lo que la tradición hace, mucho evangélico inclusive, pobre los cristianos tan desenfocados que con una Biblia tan clara cometen un error tradicional de buena fe. Yo no sé si es de buena o de mala fe. Lo que me llama la atención es el nivel de desconocimiento. Y cuando tú y yo no tenemos esa base del fundamento de nuestra fe, oh Dios santo, cualquier viento de doctrina nos va a llevar a volar y volar y volar. Y no precisamente allá, a volar sin rumbo como el tamo que arrebata el viento. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y que esta lección, que este gobierno, que esta reacción, no tengamos la reacción incorrecta. Miren, la parte final de este capítulo 2 dice algo importantísimo, verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño y con su madre. Me queda claro, mi hermano, que el centro de la fiesta, que el centro de la tradición, que el centro de lo que debería celebrar el mundo no es la Navidad ni María. Siempre fue, es y será el niño. Cuando nosotros vamos a asistir a alguien que ha dado a luz, dio a luz Periquita, Juanita, Josefa, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a visitar a la madre y le llevamos regalo a la madre, bueno, también de refilón al niño. ¿Amén o no? ¿No sabes que nació el hijo de Periquita, el hijo de la pastora, el pastor? Oigan, ¿quiénes son los protagonistas de ese advenimiento? Los papás. Pero por alguna poderosa razón, la Biblia nos deja claro que María no era el centro del nacimiento, no es el centro de la Navidad. El verso 11 dice, al entrar en la casa vieron primero al niño con su madre. Capítulo 2, verso número 13. Después que partieron de ellos, he aquí, el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño con su madre. Verso número 14. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre. ¿Qué parte no me queda claro que María no es protagonista? Verso número 20. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Verso 21. Entonces José se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Quién es la estrella? ¿Quién es el protagonista? Oh, no es el gordo barba blanca vestido de rojo. No, papá, no él.
Mi hermano, si tú eres de los que enseñan eso, mira, y a mí mi mamá me enseñó la verdad sin matar la inocencia. Y le doy gracias al Señor por eso. Y es que ese es nuestro trabajo. Debemos enseñar la verdad sin matar la inocencia de esos pequeños. Cuando tú y yo creemos que María, que los regalos, que el árbol, que la cena, que el pesebre con pastores que no tienen nada que ver allí es el centro, estamos tirando a la basura esta confirmación, porque el Espíritu Santo conocía el corazón de la gente. Y si aquí hubiera dicho a mamá y al niño, a María y al bebé, oh, María tuvieron, sin tener la luz y teniendo la contundencia del orden de los acontecimientos y la prioridad que tiene cada personaje, María es idolatrada y no tenemos nada en contra de María. Pero imagínate si no dejaba el Espíritu Santo de Dios esto claro en las Escrituras. El niño que ya no es niño. Ese niño, mi hermano, merece. Y un día ya no lo voy a ver como el niño en pañales ni el niño en el pesebre. Ni siquiera lo voy a ver como el hombre en la cruz. Ese hombre que con esa muerte compró mi salvación. Me levantó de muerte a vida. Cambió mi nombre. Me restauró, me regeneró, me limpió. Y ahora es mi amigo, mi guiador, mi sustento. Un día va a dejar de ser ese amigo y ese sustento para convertirse en mi juez. Yo te recomiendo, mi hermano, ahora en Navidad, valga la oportunidad. Yo te recomiendo, mi hermano, que comencemos a considerar seriamente mantener una relación con este personaje tan importante, el más importante debajo del cielo de todos los tiempos. Comencemos a considerar que necesitamos tenerlo como lo que Él vino a hacer. Él es el único que dijo, el Padre me ama. Mi Padre me ama porque yo entrego mi vida. A mí nadie me la quita. Yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. No mataron a Jesús. La gente cree que se lo sacaron un problema. No, Él, por el gozo puesto en su corazón, cumplió el designio divino desde antes de la fundación del mundo. Y para llegar a la cruz, primero tuvo que pasar, primero tuvo que crecer, nacer, crecer, con todos los defectos, con todos los tropiezos que eso implica, pero sin pecado. Oh, mi hermano, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque ese personaje sufrió en todo, fue probado en todo, y me da a entender que Él sabe de qué cosas puede librarme. Que en esta mañana, mis hermanos, el Espíritu Santo del Señor nos puede haber dado un recordatorio. Yo voy a morir diciendo eso, porque si tú no lo sabías, tienes un problema doble. Yo he querido con ello al Señor recordar que este acontecimiento tan especial, tan mágico, por los magos, que no eran magos, sino sabios, da una lección que el día de hoy debería de llevarnos a meditar qué cosas realmente estamos celebrando o están celebrando debajo del cielo. Que el Señor les bendiga grandemente en esta edición especial de Voces de Alerta, o mejor dicho, en Voces de Alerta de su espacio Ministros Competentes de Dios, de este su hermano Esteban Vega, desde acá de Old Fortune, Pensilvania, desde la iglesia Luz en las Tinieblas 307 Pine Street, código postal 18518, si acaso quieres enviar. ¿Quién se despide en esta mañana deseando la paz del Señor? Un tiempo de calidad, un tiempo de bendición, mi hermano. Y como cantaba alguien en Nueva York, de Cristo es la Navidad, del mundo los desengaños. No deje a Jesucristo por fiestas del fin de año y puntos suspensivos entre paréntesis. Un abrazo cariñoso, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos veremos el próximo jueves, si así el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga ricamente. Aleluya.